La mayoría de las personas creen conocer el mercado de la Merced, sus pasillos llenos de gente, el olor a fruta, carne, especies, el ruido constante de carritos, gritos, regateos, pero lo que casi nadie sabe es que la Merced tiene pasillos que no aparecen en ningún plano, corredores que no están marcados, rutas que no se recorren por curiosidad, sino por necesidad. Entre los locales visibles existen puertas que siempre parecen cerradas, cortinas oxidadas, muros improvisados, entradas que parecen bodegas sin importancia, pues si observan con atención, verás que algunas de esas puertas se abren. No para cualquiera, solo para quienes saben cuándo y cómo hacerlo. Cargadores con años en la Merced, locatarios antiguos, vigilantes nocturnos, personas que aprendieron que hay caminos más rápidos y caminos que es mejor no recorrer sin permiso. Estos pasillos internos no están pensados para el público. Son angostos, mal iluminados, con pisos húmedos y paredes que parecen haber sido remendadas una y otra vez. Ahí no hay puestos, no hay precios, no hay regateo, solo tránsito silencioso. Algunos corredores conectan zonas lejanas del mercado en cuestión de minutos. Otros llevan a bodegas que no tienen números. Y algunos, vaya, simplemente no llevan a ningún lugar visible. Los trabajadores dicen que esos pasillos existen desde hace décadas, que no fueron formando con amplias improvisaciones, incendios, reconstrucciones y acuerdos que nunca quedaron por escrito. Cada modificación dejó un hueco. Cada hueco se volvió un camino. Y cada camino terminó teniendo su propia regla. No se corre, no se pregunta, no se mira fijo, porque ahí adentro no está el mercado que todos reconocen, está el mercado que funciona cuando nadie está mirando. Hay quienes aseguran que algunos pasillos cambian dependiendo la hora, de qué día llevan a una bodega común, pero de noche, con otra zona completamente distinta, otros juran que existen accesos que solo se abren desde un lado, puertas que, una vez cruzadas, no se pueden volver a abrir desde adentro. Y luego están los pasillos que nadie quiere usar, los que siempre están fríos, los que huelen distinto, los que parecen tragarse el sonido. Un vigilante nocturno contó que una vez siguió un cargador por uno de esos corredores. Lo perdió de vista tras una curva. Cuando intentó alcanzarlo, el pasillo terminó en un muro, sin puerta, sin salida. El cargador nunca volvió a aparecer esa noche. Al día siguiente, el hombre estaba trabajando como si nada. Cuando le preguntaron que por dónde se había ido, solo respondió algo simple: por donde siempre, y no dijo nada más. Los planos oficiales del mercado no incluyen estos pasillos, no por error, sino porque nunca fueron pensados para existir. Son rutas de servicio, de escape, de control. Espacios donde el mercado muestra su verdadera forma, un organismo vivo, antiguo, que creció sin permiso y aprendió a ocultarse. La mayoría de las personas jamás entrarán ahí, y quizás sea lo mejor, porque una vez que conoce los pasillos que no están en el mapa, el mercado de la Merced ya no se vuelve a sentirse igual. Pero, siendo esto la primera puerta hacia los santuarios ocultos de la Merced, y que apenas, vaya, esta es la superficie. Una explicación de los pequeños santuarios entre las bodegas, cuartos de carga y locales cerrados, o mejor dicho, que podríamos encontrar entre todos los locales cerrados, donde conviven santos, figuras no oficiales y rituales que nadie exhibe de día. El mercado de la Merced, la fe no siempre está a la vista. No se anuncia, no se vende, y casi nunca se muestra a plena luz del día. Mientras los clientes caminan entre puestos de frutas, carnes y especias, existe otro mercado, uno silencioso, escondido entre bodegas, cuartos de carga y locales cerrados, donde la devoción adopta formas que pocos reconocen y menos aún se atreven a señalar. Entre cajas de madera, tarimas viejas y cortinas metálicas a medio bajar, aparecen pequeños altares, algunos improvisados, otros claramente cuidados desde hace años. No están en pasillos principales, no están pensados para ser vistos, solo están pensados para ser quienes trabajan ahí y para aquello que lo que creen.
o eso dicen. Veladores encendidas incluso de día, botellas de agua bendita, flores marchitas que alguien cambia con regularidad, fotos dobladas por el tiempo y figuras que convierten sin conflicto, aunque afuera jamás compartirán el mismo espacio. En un mismo altar pueden encontrarse santos oficiales, como San Judas Tadeo o la Virgen Guadalupana, junto a figuras que no aparecen en ningún catecismo: la Santa Muerte, Niño Fidencio, imágenes sin nombre, estampadas recortadas, o figuras a las que nadie pregunta de quién vienen. Aquí no importa la aprobación, importa la protección. Los locatarios antiguos dicen que estos altares no son nuevos, que han estado ahí desde hace décadas, que algunos surgieron después de incendios, otros tras robos, otros, después de accidentes que nunca llegaron a la prensa. Cada altar es una promesa, cada veladora una deuda. La fe en la Merced no es una ceremonia, es práctica, es urgente. Se pide que, por mercancía que llegue completa, por clientes que no causen problemas, por policías que no miren de más, por noches tranquilas, por volver a casa y sobre todo, y más importante, seguir vivos. Hay rituales que solo se hacen en el mercado cuando esté cerrado, cuando las cortinas bajan y el ruido se convierte en un eco. Limpias rápidas, rezados en voz baja, objetos enterrados bajo cajas, ofrecimientos que nadie describe con detalle. Los vigilantes nocturnos aseguran que hay altares que no se tocan. Que no importa cuántas veces se reacomode el espacio, esas figuras siempre regresarán al mismo sitio, y cuando alguien intentó moverlas sin permiso, pasan cosas. No siempre graves, pero sí suficientes para no volver a intentarlo. Un cargador contó una vez que por error tiró una figura pequeña al suelo. Esa noche, una tarima colapsó sin razón aparente. Nadie salió herido, pero al día siguiente la figura estaba de vuelta, limpia, intacta, en el mismo lugar. Aquí la fe no se discute, se respeta, porque en un lugar donde todo se mueve, todo se negocia y todo cambia, estos altares son lo único que permanece ahí. No son adornos, son acuerdos silenciosos entre el mercado y quienes lo habitan. La mayoría de las personas jamás verá estos santuarios, y quienes lo ven aprenden rápido a no hacer preguntas, porque en la Merced la fe se esconde. Es la que realmente, sostiene todo lo que está a su alrededor. Cuando cae la noche y las cortinas metálicas bajan por una, el mercado de la Merced no se apaga, solo cambia. El ruido de los compradores desaparece, los gritos de oferta se silencian y el eco toma el control de todos los pasillos. Comienza otro turno, uno que casi nadie ve y del que pocos hablan. Oficialmente, el mercado está cerrado. Extraoficialmente, sigue vivo. Hay personas que nunca se van, cargadores que duermen entre cajas, vigilantes que conocen cada sombra, locatarios que prefieren quedarse antes de dejar una sola mercancía, y también otros que llegan solo cuando nadie está ahí. Los pasillos, de noche, se sienten más estrechos, las luces son pocas, algunos parpadean, otras nunca se apagan, aunque nadie recuerde haberlas encendido. Quienes trabajan de madrugada aseguran que la Merced suena diferente, pasos que no sincronizan con nadie, puertas que crujen solas, arrastres lentos, como si alguien moviera algo pesado sin prisa. No siempre hay miedo, pero siempre hay alerta. Aquí el silencio no es tranquilidad, es aviso. Hay personas que solo se hacen después del cierre, movimientos de mercancía, reacomodos que no deben verse de día, cargas rápidas, descargas sin registro. Nada se pregunta, nada se nota, todo se entiende, pero los acuerdos nocturnos no se firman, no se negocian en voz alta. Existe porque siempre han existido. El vigilante sabe hasta dónde mirar, el cargador sabe cuándo retirarse y el que llega sabe exactamente por dónde entrar. Si no lo sabes, no deberías estar ahí. Pero no todo lo que ocurre de noche tiene explicación práctica. Hay algunos que aseguran haber visto a personas cruzar los pasillos, sin escuchar pasos, figuras quietas que al final de su corredor que desaparecen cuando la linterna las alcanza. Otros hablan de voces, susurros, llamadas por noche, cuando no hay nadie más despierto. Un vigilante contó que en una ocasión
Al hacer su ronda, alcanzó a notar algo desde lejos. Encontró cortinas abiertas, que él mismo había cerrado minutos antes. No había forzamiento, no había ruido, solo la sensación de que algo había pasado sin necesidad de dejar rastro. Desde entonces, nunca hace el recorrido sola. La madrugada en la Merced no es para curiosos, es para quienes entienden el ritmo, para quienes respetan los silencios, para quienes saben que todo lo que se mueve debe de ser confrontado, porque hay presencias que no hacen daño, pero tampoco quieren ser vistas. A esa hora dicen que el mercado respira distinto, como si recordara todo lo que ha visto. Tratos, promesas, pérdidas, personas que llegaron y personas que nunca se fueron del todo. No aparecen en registros, no figuran en historias oficiales, pero siguen ahí, formando parte del turno nocturno. Cuando amanece y las cortinas vuelven a subir, la Merced regresa a su rostro conocido. El bullicidio, los colores, la vida diaria, y nadie imagina todo lo que ocurrió mientras dormían. Pero vaya, esto realmente se decide de todo lo que se ha contado. Cuando pensamos en el mercado de la Merced, imaginamos puestos, compradores, ruido, vida, pero que pocos se preguntan quiénes están cuando somos los clientes, quiénes permanecen cuando los demás se van, quiénes conocen el mercado por no ser visitado. Pero quienes conocen el mercado no por visitarlo, sino por habitarlo, porque la Merced no solo se trabaja, también se vive. Antes de que el sol toque los techos oxidados y haya gente despierta, cargadores que conocen cada desnivel del piso, cada pasillo angosto, cada atajo que no se aparece en ningún plano. Para ellos, el mercado no es solamente un laberinto, es una extensión del cuerpo. Caminan sin mirar, esquivan sin pensar, saben exactamente dónde el suelo se hunde y dónde una sombra es solamente una sombra y nada más. Algunos llegan jóvenes, otros nacieron prácticamente aquí, aprendieron a trabajar antes que a estudiar, y aunque muchos se van con los años, otros nunca logran hacerlo. De noche, aparecen los comerciantes nocturnos, gente que no tiene local fijo, pero siempre saben dónde ponerse. Venden café, comida caliente, cigarros sueltos, cosas que solo se necesitan cuando el cuerpo ya está cansado. No anuncian su presencia, no gritan, simplemente como si el mercado mismo los llamara. Y luego están quienes no tienen a dónde ir, personas sin hogar, que encontraron en la Merced algo parecido a refugio. No entran a todos los pasillos, no se acercan a cualquier zona, saben exactamente dónde dormir y dónde no quedarse jamás. Ellos también conocen reglas, no escritas, no discutidas pero firmes. Aquí no se invade el espacio de otros, aquí no se pregunta de más, aquí se aprende rápido, que el mercado observa y recuerda. Algunos dicen que hay rostros que llevan décadas viéndose igual, personas que siempre están ahí, que no envejecen como deberían, que parecen formar parte del edificio. Los vigilantes lo saben tan claro, no todos son empleados oficiales. Algunos llegaron por necesidad y se quedaron por costumbre. Conocen historias que nunca contarían de día. Saben que puertas no deben abrirse, que pasillos no deben recorrerse solos, y a qué horas es mejor no mirar demasiado. Hay figuras que nadie recuerda haber visto llegar, pero todos recuerdan haberlas visto alguna vez. Personas sentadas siempre en el mismo lugar, paradas, observando, calladas. No piden nada, no venden nada, solo están. Y cuando no están, se siente. Algunos trabajadores dicen que la Merced reconoce los suyos, que a quienes la respetan les da su cobijo, les permite quedarse, pero a quienes entran con malas intenciones, con curiosidad indebida, con ganas de hurgar donde no deben, el mercado mismo los expulsa, no con violencia, con incomodidad, con miedo, con la sensación clara de no pertenecer ahí. Los habitantes invisibles no aparecen en censos, no figuran en registros, pero sostienen el ritmo del lugar. Lo despiertan, lo cuidan y en el silencio lo vigilan. Sin ellos, vaya, la Merced no funcionaría. Cuando el mercado abre y la gente entra, ellos se diluyen entre la multitud, se vuelven invisibles otra vez, pero ahí siguen, ahí mirando, ahí escuchando. Y vaya, porque, seamos sinceros, si no con las vidas que nunca se fueron, hay lugares que solo se construyen con muros. Y pues, ¿qué puedo decir?
En la Merced se compra de todo: comida, ropa, hierbas, imágenes, veladoras, amuletos. Pero hay cosas que no están en exhibición, cosas que solo tienen precio marcado, cosas que no se piden en voz alta, porque no todo lo del mercado se vende al público. Algunas cosas se pactan. Entre bodegas, cuartos de carga y pasillos que parecen no llevar a ningún lado, existen espacios donde el mercado cambia de rostro. Aquí no hay gritos de vendedores, no hay regateo, solo murmullo. Y el olor inconfundible del copal, el alcohol y la cera derretida son lugares que no cualquiera encuentra, y aunque los veas, no cualquiera es bienvenido. Locatarios antiguos saben dónde están. No lo anuncian, no lo recomiendan, pero si confían en ti, pueden señalar una puerta sin letrero o decirte: pregunta ahí, pero con respeto. Ahí se hacen limpias, protecciones, promesas, personas que llegan cargando algo que es más que cansancio, más las rachas, accidentes repetidos, pérdidas inexplicables. Gente que jura que desde que entró al mercado, algo comenzó a seguirlas. No siempre buscan suerte, a veces solo buscan que los dejen en paz. Hay santos conocidos y otros que no aparecen en estampados oficiales, figuras cubiertas, imágenes escondidas detrás de telas, objetos que no se tocan sin permiso. No se pregunta quién es quién, no se cuestiona el origen, solo se cumple el ritual como se indica. Algunos vienen a pedir protección para el negocio, otros para los viajes, para cruzar fronteras, para que la mercancía llegue, para que nadie pregunte de más. Y también hay quienes van a pagar promesas, porque lo que se pidió sí se cumplió. Y no por cumplir de regreso, dicen que trae consecuencias. No todos los acuerdos son iguales, algunos duran un día, otros toda la vida. Y hay quienes afirman que ciertos pactos no se rompen ni con la muerte. Los trabajadores del mercado evitan hablar del tema, no por miedo, sino por respeto. Dicen que la Merced escucha, que el mercado es testigo, que hay quienes no deben decir en voz alta porque se quedan flotando entre los pasillos, y que cuando alguien se burla, cuando alguien entra solo por curiosidad, cuando no creen, el mercado se le cobra de alguna forma. Hay historias de personas que entraron a esos espacios y salieron distintas, más tranquilas, más pesadas, o con una sensación extraña, como si algo las acompañara de regreso. Nadie lo confirma, nadie lo niega. Al caer la noche, las veladoras se consumen, el humo se disipa, las puertas se cierran y el mercado vuelve a ser solamente un mercado, o eso parece. Pero quienes han estado ahí saben que debajo de puestos, debajo del ruido y del comercio, existe otra capa, más antigua, más silenciosa, una donde no todo se vende, donde algunas cosas se entregan y otras se prometen. Pero vaya, estos sí que son recorridos turísticos ni que con mapas oficiales, porque también circulan cierta mercancía y además acuerdos que jamás se anuncian. La mayoría que cree conocer la Merced, sus pasillos, sus puestos, su ruido constante, su caos cotidiano, pero muy pocos saben lo que existe debajo. No debajo en sentido figurado, sino literalmente bajo el mercado, porque la Merced no termina donde pisan los compradores. Allá abajo hay otro nivel, uno que aparece en recorridos, que no se menciona en planos oficiales y del que muchos prefieren no hablar. Bodegas cerradas desde hace años, cuartos sellados con cadenas oxidadas, sótanos que alguna vez sirvieron para almacenar mercancía y que hoy nadie reclama. Algunos dicen que son simplemente espacios abandonados, otros aseguran que ahí se guarda lo que nadie debe de ver. Y hay quienes juran en ciertos lugares que se cerraron no por desuso, sino porque algo ocurrió ahí dentro. Cargadores antiguos que existen túneles, pasos subterráneos que conocen bodegas, patios y salidas discretas. Cargadores antiguos que, vaya, existen túneles, pasos subterráneos que conectan con bodegas, patios y salidas discretas, que no todo llevan al mismo lugar. Algunos terminan en muros sellados, otros nadie sabe para dónde. Y hay rutas donde solo se usan de noche, cuando el mercado estaba cerrado y solo ciertos grupos seguían moviéndose. Con los años, esos espacios comenzaron a generar rumores. Personas que abandonaron su limpia y salieron antes de tiempo. Vigilantes que escucharon golpes bajo el suelo, cuando no había nadie trabajando. Trabajadores que aseguran haber visto luces encenderse en bodegas que no tienen electricidad. Nadie lo documenta, nadie lo denuncia, solo se transmite en voz baja.
Algunos dicen que debajo del mercado se esconde personas que durante operativos, otros hablan de mercancía que jamás volvió a salir, y hay versiones más inquietantes, historias de bodegas clausuradas, después de hallazgos que nadie quiso explicar. No aparecen en notas, no hay registros públicos, solo silencios prolongados y puertas que nunca volvieron a abrirse. Quienes trabajan ahí desde hace décadas afirman que el subsuelo se siente distinto, el aire más pesado, el sonido cambia y el tiempo parece avanzar más lento. Dicen que el miedo es una advertencia, como si el lugar mismo te pidiera distancia. Algunas bodegas permanecen intactas, ni siquiera se reutilizan, no se remodelan, no se rentan, mejor así, dicen. Hay quienes que se quedan donde deben de quedarse. Arriba de la Merced sigue viva. El ruido, el comercio, la gente, todo parece normal, pero debajo permanece otra historia. Una hecha de rumores, recuerdos, fragmentos, de espacios que existen aunque nadie quiera reconocerlos. Tal vez no todos dicen que es cierto. Tal vez muchas historias exageran con el tiempo. Pero cuando hay muchas historias que se repiten en personas que cuentan lo mismo, cuando los pasillos se evitan, cuando las mismas puertas permanecen cerradas durante décadas, algo queda claro. No todo bajo la Merced está vacío. Pero vaya, con esto fue el último recorrido, el nivel más profundo de la Merced. Un lugar donde el mercado deja que el comercio se convierta en memoria, rumor y silencio. Porque hay historias que no se cuentan de día, ni se venden en un puesto, ni se explican con palabras claras. Historias que se quedan justo debajo de sus pies.